Bienvenidos a un episodio más de Utópicas. Estamos muy contentas por los comentarios que nos han compartido a través de redes sociales y también ahí en Spotify. Yo soy Ale Garcilaso y como siempre se encuentra conmigo mi amiga, compañera, Tania Vega. Hola, me había dado cuenta que en los otros episodios yo no había dicho mi nombre cuando me tocaba presentar, pero hola, soy Tania Vega, muchas gracias, estamos muy contentas por su apoyo, su amor y pues sus comentarios. Sí, estamos muy emocionadas, la verdad es que es algo que estamos disfrutando muchísimo, del cual estamos aprendiendo también mucho. Y pues bueno, como se darán cuenta, una vez más estamos probando una forma diferente para grabar. Esperemos que esta sea la definitiva, parece ser que así será, pero ya lo estarán viendo en los demás episodios y quienes nos estén escuchando a través de Spotify, Apple Podcast o cualquier otra, pues no tendrán que estar viendo estos cambios de sets. Si quieren ver el chisme, exacto. Ahí está el videito. Exactamente. Hoy vamos a platicar de un tema, híjole, es un tema bien personal. Tal vez lloremos en este episodio o tal vez no. Descúbranlo, escúchanlo y descúbranlo por ustedes mismos. Pero bueno, hoy vamos a hablar del amor romántico. Del amor romántico que nos hace tanto daño. No solamente a las mujeres, porque también le hace mucho daño a los hombres, pero regularmente las mujeres que más sufren por esto, las mujeres que más sufren, las personas que más sufren por esto son las mujeres, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, es que he tenido todo, ¿no? En la vida del Señor. Al principio me daba cuenta que eran mujeres y de repente tuve amigos que los vi sufriendo amargamente también y llorando y sufriendo un poco y la verdad me sorprendí muchísimo, pero bueno, ya lo estaremos platicando ahorita más adelante. Sí, genuinamente es un tema pues bien delicado y muy complejo, porque también hay que entender que no para todas las personas es fácil de construir esta idea del amor romántico, porque es bien complicado cuando toda tu vida te han dicho que esa es la forma en la que se debe de amar. Y no solamente que te lo digan tus papás o tu familia, ¿no? Sino es algo que ves todos los días en todos lados. La música, esas canciones de súper dolor, ¿no? En la televisión, desde las caricaturas hasta las novelas, hasta las películas, series. O sea, nos bombardean de amor. Nos bombardean de amor y de una idea de cómo debe ser el amor. Exacto, más precisamente. Además, más en este mundo heteronormativo, pues se refuerza muchísimo más la idea del amor romántico, en el cual pues sí hay una clara desventaja en la que se encuentran las mujeres, porque ante este amor romántico estamos cumpliendo también ciertos roles que no son los mismos que impuestos para los hombres, ¿no? A mí algo que me llamó mucho la atención y de las primeras cosas que escuché de Raquel, mi maestra feminista, que me retumbó mucho, fue una vez que ella dijo, las mujeres somos el objeto del amor, no las sujetas del amor. Uh-huh. Porque es muy diferente ser un objeto a ser una persona que ama, ¿no? Entonces, como para las mujeres, el amor nos han enseñado que es todo, cuando para los hombres es una parte. Entonces de ahí viene como una clara desventaja, porque es algo que nos enseñan pues desde chiquitas, ¿no? Claro, y yo creo que habría que empezar un poquito por desglosar o tratar de intentar describir qué es el amor romántico, ¿no? Y el amor romántico es ese que te dice que tienes que encontrar a tu media naranja, porque sin tu media naranja no estás complete, lo cual está muy cañón. O sea, eso es un mensaje súper violento para cualquier persona, porque tú deberías de estar complete estando o no con alguien. Es aquel que te dice que el amor es para siempre, por lo cual tú tienes que
comprometerte incluso a costa de tu bienestar y de tu integridad en nombre del amor. Generalmente las mujeres pues son las que deben de sacrificarse, de renunciar a sus sueños, de darlo absolutamente todo por esta idea del amor. Y es también de ahí como esta idea del amor romántico también hace que se desprenda la parte de normalizar la violencia contra las mujeres, que es un tema, es un tema súper fuerte y es un tema muy, muy complicado, pero antes de entrar como a esa parte de cómo el amor romántico fomenta la violencia contra las mujeres, me parece bien duro para mí. Yo soy la menor de 3 hijas, ya lo he mencionado. Soy parte de una familia muy tradicional. Mis papás están casados, ya llevan un montón de años, ya perdí la cuenta, más de 40 años casados. Pero más de irme al presente, quisiera irme un poco más atrás, en el sentido de que yo, cuando era mucho más joven y mucho más pequeña, por ejemplo, en casa me tocaba, ¿no? Una de mis primas hermanas, su papá había sido infiel a su mamá, por lo tanto sus papás se separaron. A mí me tocó ver el dolor que esa separación causó en los miembros de esa familia y las diferentes violencias que también mis primos sufrían por parte de la pareja de mi tío, ya una vez que se había separado. Y me acuerdo que para mí, en esta idea también era muy reconfortante como el saber que mis papás estaban juntos, ¿no? El no tener que vivir eso que yo veía que en este caso mis primos, que eran las personas más cercanas, lo estaban viviendo y que además a tu alrededor también pasaba, ¿no? De pronto empiezas a crecer, vas conociendo a otras personas y también conoces estas otras historias en las que sus papás no están juntos, sus papás están separados. Entonces, para mí el tener a 2 padres que estaban juntos era como, ¡wow! Sí, claro, se puede y está súper bien, ¿no? O sea, era como conquistar un pequeño triunfo. Pero a su vez, también eso se convirtió en algo muy dañino porque al tener ese ejemplo en casa, tú sientes que también debes tenerlo. Y que sin eso, en mi caso, no estás completa. Y que tienes que hacer eso, ¿no? Como darlo todo por amor, por conquistar esa parte de tu vida que es esencial. Y ojo, también quiero hacer aquí como un pequeño disclaimer antes de seguir, y eso no quiero decir que yo sea esa persona que diga, no te enamores, vive solo el resto de tu... O sea, no va por ahí el asunto, ¿no? Para nada. Creo que al contrario, ¿no? Para poder relacionarnos de otra manera es importante desmontar esto. Exacto, exactamente, porque uno no se da cuenta, o sea, vas creciendo con esta idea de la familia tradicional, de esta idea del amor romántico, que ni siquiera lo nombras de esa manera, porque para ti esa es la forma verdadera de amar a alguien, que pues va pasando el tiempo y vas creciendo y comienzas a relacionarte con las personas. Y yo aquí voy a hablar de una experiencia muy personal que fue incluso la experiencia que me llevó a terapia muchos años después, porque cuando yo me enamoré de esta persona, y eso está bien cañón, o sea, ahora que lo digo está bien cañón, yo me enamoré de esa persona, pero más allá de la persona que era conmigo, en ese momento, bueno, esta persona con la que tuve la relación, vamos a ponerle un nombre y vamos a decir que se llama Teodoro, ¿no? Teodoro. Fuiste muy amable con Teodoro. Entonces, cuando yo conozco a Teodoro, nos hacemos amigos. En ese momento él tenía una relación con otra persona, de la cual él estaba muy enamorado, o eso creía. Y entonces él me contaba, como amigos, pues ya sabes, te cuentan, ¿no? De, ay, sí, entonces él estaba así súper enamorado y todo, en esta idea también del amor romántico. Y entonces yo escuchaba como todas estas ganas y estas
estas historias que él me contaba de lo que él hacía por ella, que ya sabes, es tanto llenar de detalles, ¿no? Sorprenderla. Él en ese momento decía, sí, claro, yo quiero crear una vida con ella, ¿no? Así. Y yo decía, wow, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito que encuentres a un hombre que esté como tan convencido de querer tener esa historia de amor perfecta contigo y haga y de tanto por ti. Entonces, pasa el tiempo y yo me doy cuenta que él sufría un poco porque si bien él estaba dispuesto a darlo todo por amor, o sea, me atrevería a decir que él también fue una víctima del amor romántico, esta persona no le correspondía de la misma forma. Y había cosas ahí como, ¿no? Como que él decía, es que algo no me huele bien. Yo tenía muy poco tiempo de conocerlo, pero me acuerdo que me decía, yo creo que me está engañando, ¿no? Y yo le decía, ay, no, ¿cómo crees? No, mira, a ver, platica, bla, 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 ¿no? Ya sabes. Total que al final resultó que sí, esta persona lo engañaba. Pero el punto al que quiero llegar es que yo me enamoré de él, no tanto por la persona que él era conmigo, sino por la persona que él era con ella, ¿me explico? O sea, porque era toda esa persona que él era con ella, era lo que a mí me habían vendido que era el amor. Y tú era como, wow, sí. O sea, al fin encontré a un hombre que es como a mí me dijeron que tenía que ser un hombre con una mujer, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, fue una relación bastante complicada, pero para mí el poder darme cuenta que en realidad muchos años después, el darme cuenta que yo me había enamorado de alguien que ni siquiera había sido así conmigo, porque durante la relación hubo muchos estires y aflojes, mucha inconsistencia porque además él no era una persona con responsabilidad afectiva, él era una persona muy inestable emocionalmente, evidentemente no estaba disponible tampoco emocionalmente en ese momento, era esa persona que te daba estos momentos de mucha tensión, ¿no? En los que te hace sentir la persona más increíble del mundo, pero de pronto, ¡pum!, y se aleja y entonces te hace sentir que no eres, pues sí, como que no eres suficiente, que no estás haciendo las cosas pues tal vez como deberías de hacerlas y se convirtió para mí en una dinámica muy violenta porque yo en nombre del amor, literalmente, soporté y toleré mucho más de lo que debía. Y en ese tolerar, sí, me perdí a mí misma. ¿No? Te veo con ganas de decir algo. Es que justamente para mí, quise entrar como en esta parte porque justamente en este punto, para mí como tu amiga era bien difícil verte así. Porque de verdad es que yo la veía, porque la amistad que yo tengo contigo ha sido como bien entrañable, ¿no? O sea, contigo como que descubrí... tengo otras personas ahí, pero contigo descubrí, pues, no esa calidad humana cuando te conocí, esa sinceridad, esa forma de ser tan neta siempre, que por más que estuvieras o no de acuerdo conmigo, siempre fuiste muy frontal. Y yo verte así con él, que alguien fuera capaz de tratarte así, a alguien que era tan honesta y tan, no sé, un gran ser humano, y ver que te trataba así me daba mucho enojo. Pero sé que, o sea, era así de... Y yo sé que muchas veces a mí me contabas las cosas y yo estaba muy enojada de ¿por qué permites que te trate así? O sea, era una indignación que yo sé que también viene de mi historia de vida, ¿no? Porque al final, si bien yo siempre fui una enamorada del amor, porque crecí con los cuentos de... Yo sí me compré las princesas, me las chuté todas, las amaba. Y las novelas y todo, entonces yo sí me compraba mucho como este amor y obviamente de niña sí lo soñaba, pero tenía esta otra parte que como que contrarrestaba mi ilusión, que Claro. eran mis papás separados. Claro. Entonces mis papás siempre tuvieron una relación intermitente y esta relación intermitente y ver a mi mamá llorando hizo que en algún punto de mi niñez yo dijera, yo nunca voy a llorar con mi mamá.
O sea, yo no voy a dejar que un hombre me haga eso. O sea, yo no voy a dejar que un hombre me haga llorar. Entonces, eran dos partes. Una, el deseo y todo este amor romántico que me bombardeaba, pero al mismo tiempo yo aprendí de una familia rota a amar y a tener estos mecanismos de defensa y decir, nunca, ninguno, y era una niña, tenía yo creo unos 8 o 9 años, yo estaba todavía en la primaria, y dije, nunca, ningún hombre me va a hacer esto, nunca. Y yo siempre, o sea, y debo decir que era como esta doble discurso, porque por un lado yo estuve enamorada desde que yo estaba en el kinder, tuve mi primer amor. Luego en la primaria tuve como 3, ¿no? O sea, no es como que se los dijera fueran, no, era como esos amores de que uno los veía. En la secundaria tuve más, ¿no? Y después tuve más. Y ya andaremos a profundidad con otras cosas, pero justo por esta historia de vida, al yo verte así, era como reforzar lo que yo me había jurado, de no quiero verme así, pero no era verme a mí, sino a la gente que amo, era algo con lo que hasta hoy me cuesta mucho trabajo lidiar, verlas llorar por amor, porque pues viene ese reflejo mi mamá llorando y de decir, ¿no ves lo que vales? ¿No ves quién eres? O sea, ¿cómo puede ser que permitas que te traten así? ¿No? Entonces, justo por eso, ahorita que tú estabas comentando eso, por eso para mí era bien importante como mencionarlo, ¿no? Porque es increíble ver como alguien que ves que brilla tanto y que tiene tantas cualidades, verla como que se apaga, ¿no? O sea, para mí era muy doloroso verte así y yo trataba de no sacarte mucho las cosas al tema porque yo también no quería como que tú te sintieras agredida con mis comentarios, porque también sé que eran muy fuertes, ¿no? O sea, y en algún momento yo te lo dije, o sea, yo juzgaba la manera en que permitías que este hombre te hiciera sentir así, porque yo sabía que no te lo merecías, ¿no? Y las poquitas veces que lo llegué a ver yo sentí que lo miraba feo, ¿no? Que igual ni le importaba, tampoco me importa que le importe, pero era un poco por el hecho de sentir que te estaba haciendo tanto daño. Claro, y es un tema bien complicado también porque de pronto es como bien fácil, bueno, en este caso, ¿no? Por tu historia, evidentemente tú, en esa cuestión de tener cosas no resueltas de tu propia historia, hace que hables solamente desde el enojo, lo cual tampoco es positivo. Exacto. ¿No? Porque no puedes como solamente concentrarte en esa parte, porque en verdad es tan complejo que es algo que no, o sea, uno cree que solo como que hay ciertas personas que son más vulnerables de otras a las que suceda, pero la realidad es que no, o sea, y es bien complicado porque cuando genuinamente crees esto, o sea, yo me acuerdo que yo me decía, claro, es que, porque aparte eso es otra cosa bien dañina, amigos, que si lo hacen, en verdad yo les invito a que se lo quiten de la cabeza y es el yo salvadora. Yo la que lo va a sacar del hoyo en el que está. Yo la que lo voy a cuidar, la que va a hacer que él vea que la vida es mucho más bonita de lo que es. Y ahora que lo veo en perspectiva digo, Alejandra, no mames, güey. O sea, también cuánto ego hay ahí para ti, ¿sabes? Uno, no es tu responsabilidad salvar al otro. No es tu responsabilidad el que también el otro, porque bueno, eso también es otra cosa en esta relación que yo sí puedo decir que fue una relación muy tóxica. Y con tóxica no me refiero a que hubiera gritos, porque muchas veces pensamos, ¡ay, relación tóxica!, ¿no? Y nos imaginamos a las parejas que se gritan y que, no. O sea, no en ese tipo de toxicidad. Esa no era la relación tóxica que yo tenía con esa persona, sino era una relación tóxica en el sentido de que él también depositaba en mí emocionalmente un montón de cosas. Y él me decía literalmente, lo mencioné por allí en algún reel que hicimos, él me decía emocionalmente, como tenía muchos problemas, lo cual no lo justificó, él me decía constantemente, es que tú eres esa persona que a mí me da mucha paz, ¿no? O sea, en medio de todo mi caos, en medio de todo eso malo que yo estoy, eres esa luz, ¿no? Y entonces yo me sentía como, sí, claro, o sea, yo soy esa persona que ilumina su vida.
¿no? Pero qué egoísta, ¿no? ¡Claro! Porque qué triste que tú le dabas paz y él te daba guerra. Exactamente. Y él te hizo sentir, como tú ya contabas que te hizo sentir, pero el verte de verdad así, ¡Claro! dices, qué egoísta. E incluso al grado de que él ya en las últimas... Pues es que yo creo que en los últimos años, sí, amigos, años, así pasa. Me acuerdo que él me decía, fíjate, y yo ni siquiera en verdad no lo pensaba. Él me decía como, es que yo a veces, ya sabes, en esos momentos en los que uno se hace la víctima, ¿no? Él decía, es que yo a veces pienso y digo, porque él sabía evidentemente que yo no le estaba ya pasando bien, ¿no? O sea, que esto no estaba siendo sostenible, pues. Y él me decía como, es que yo a veces pienso y sé que a lo mejor lo que tengo que hacer es alejarme de ti, pero te juro que no puedo. Ahora que lo pienso, digo, ¡wow! O sea, güey, cuánta violencia, ¿sabes? Es que yo tampoco no dudo que no pudiera, porque al final le dabas paz, ¿me explico? O Ajá. sea, al final sí era un acto muy egoísta de su parte. No te podía dejar ir porque le dabas eso que a lo mejor necesitaba. Claro. Pero al mismo tiempo no te considero ni tantito. Claro, porque a la par de eso fue, durante mucho tiempo fue un triángulo amoroso, amigos, la verdad es que así fue, amixes, amigos, amigas, amixes. Y él, con esta otra relación, que era la que les contaba al principio, era esta parte de relación tóxica, pero en el otro extremo, ¿no? En el que había gritos, había jaloneos, se decían un montón de cosas, había mucha más... pues sí, violencia verbal, ¿no? O sea, entre ambos, porque él me decía, es que, o sea, yo veía y él, esta persona, esta mujer, lograba, o sea, llegar, digo, obviamente a mí nunca me tocó presenciarlo, sino en cuanto a lo que él me contaba, ¿no? Yo lograba llevarlo también a un punto en el que él, en verdad, lo hacía hacer cosas que yo jamás imaginaba que él podía hacer, ¿me explicó? Pero algo que sí me resuena mucho era un poco cuando, creo que en el momento en que alguien te dice que es capaz de jalar a su pareja o ser violento con ella, ¿quién te dice que no lo va a hacer contigo más adelante? Y a lo mejor no lo hizo físicamente, pero lo hizo, pues, más psicológicamente que otra cosa. O sea, ya desde el momento, o sea, yo creo que desde el momento en que conoces a alguien y te dice que fue agresivo con su pareja, ya es una red flag enorme, ¿no? O sea, que sean capaces de golpearse, que, o sea, tú me llegaste a contar que llegó a llegar arañado. O sea, no te pases. O sea, yo digo, yo no podría estar con una persona que independientemente de que la otra persona, entre ambos, porque al final son dos personas que están mal, se llegan a este punto, yo no sé qué tan segura podría sentirme yo con alguien que esté que es capaz de hacerlo, aunque sea otra persona, porque yo no sé en qué momento esa agresión va a venir contra mí, ¿no? O sea, de alguna manera. Claro, pero lo que pasa es que ahora lo ves así por una situación distinta, ¿me explico? O sea, yo en aquel momento, evidentemente era mucho más joven, evidentemente yo jamás... O sea, en cuanto a una violencia física, jamás la noté conmigo, porque no, o sea, nunca, no puedo decir que jamás fue violento conmigo, ni que yo viera conmigo o mientras yo estuviera presente algún acto violento de su parte, no conmigo, sino con otras personas en general. Y aparte en esta idea del amor romántico y en el que también pues evidentemente no logras, con esta inmadurez que tienes en la vida, no logras ver como, o sea, yo en aquel momento decía, claro, es que la mala es ella. Claro, es que la que está mal es ella. Sí, no, es que ella es la violenta. Sí, claro, es que ella, o sea, es que ella es la que está aferrada, ¿no? Y entonces culpabilizas a la otra cuando en realidad la culpa era de los dos. Pero tiene mucho que ver con esa inmadurez que al menos yo en mi caso personalmente tenía y aferrándome a esta idea del amor, ¿no? Porque yo no lo veía, pues sí, no lo veía a mi alrededor, ni era tampoco tan consciente de todos estos temas, porque en ese momento no me tocaba verlos a mi alrededor, ¿me explico? O sea, no era, al menos en mi círculo, no era tan común
escuchar esas historias o ver esas historias en las que de pronto a lo mejor no es que necesariamente te atraviesen a ti, pero te das cuenta viéndolas a tu alrededor y dices, ay, wow, ¿no? O sea, porque yo sabía, por ejemplo, que tus papás estaban separados, pero no conocía su historia. No sabía las violencias que tú habías vivido, ¿sabes? O sea, yo esas historias las conocí mucho tiempo después y creo que las conocí cuando justo yo te compartí la mía y tú empezaste como a abrirte de esas violencias que tuviste en tus papás, ¿no? Pero antes de eso era como, pues no, o sea, yo no. Es que aparte cuando vienes de una familia disfuncional es un poquito, yo sí me sentía un poco un bicho raro, o sea, Claro. porque sobre todo en nuestra época no era muy común como los divorcios. Entonces la gente que estaba a mi alrededor por lo regular era diferente, era al contrario, todas estaban como con estas familias tradicionales, ¿no? En donde pues como que en apariencia, no sé si dentro, porque pues uno ve lo que es por fuera, en apariencia estaban bien y decías, porque tengo una familia que no es normal, ¿no? O sea, claro. es ese crecer sintiéndote poco normal. O sea, como Sí. que no, como que uno desde mi personalidad ya no era muy común. O sea, y luego ver a mis papás separados y que me preguntaran por qué estaban separados, ¿no? Y ver mi papá pues sí, esta relación que nunca terminé de entender y que al final yo tampoco entendía, ¿no? O sea, o el ver, por ejemplo, mi papá diciendo, regresa conmigo, me mato enfrente de sus hijas. O sea, no te pases. Claro, es súper violento. No, eso. entonces para mí yo no soy normal. Y yo aprendí a crecer como tragándome todo, porque era algo que no es de lo que se hablara, no era algo común. Entonces, al sentir que no era un tema que se pudiera poner sobre la mesa, porque pues más bien era como raro. Y te Pues enseñan a sentir vergüenza por eso. Y incluso mi familia alrededor de, ay, Tania, pobrecita, Tania, la que viene con sus papás, sobre todo mi familia, ¿no? De parte de mamá, de, ay, Tania, pobrecita, que siempre estuvieron para nosotros, eso se los voy a agradecer, siempre la familia de mamá, de alguna manera u otra, siempre como que nos daban amor, ¿no? Y nos cuidaban, pero también el decir, ay, pobrecita, y esto también era feo, era como, claro. ¿qué tengo, no? O sea, el siempre sentir que no eras, pues, normal, ¿no? Claro, sí, claro. Y a lo que voy con eso también es que es bien distinto cuando estás como en medio de todo eso y no tienes unas referencias a tu alrededor, porque yo ni siquiera, o sea, en ese momento, y puedo decir que durante la mayoría de los años que pasé en esa relación, yo jamás pasó por mi mente decir que las acciones que él tenía conmigo, o sea, que había otro tipo de violencia, ¿me explico? Jamás. Hasta que llegué a terapia y platiqué del tema, fue como, wow. O sea, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? Y ese fue un momento muy transformador en mi vida. Porque antes de eso hubo mucho drama, o sea, pero en verdad o sea, amigos, en verdad era una telenovela. Literalmente era una telenovela. Pero era mucho por esta parte que hablábamos, ¿no? De cómo las novelas o las películas te enseñan a luchar por el amor. Claro. Y no importa las circunstancias, uno va a luchar porque en el amor todo lo sufres, todo lo crees, todo lo lloras. O sea, y entonces en esta idea equivocada, uno anda luchando por cosas que ni sentido tienen, ¿no? Y tú dices, me estoy sacrificando, estoy amando, estoy... ¿Y sabes qué? Mi final feliz lo voy a tener. Las ¿no? recompensas. O sea, esto es algo bien cabrón. Nunca le había dicho a alguien más. Y jamás pensé que lo iba a decir así como públicamente. Pero lo cuento porque me parece bien importante. En estos casi 8 años que yo estuve con esta persona, en lo que no estuvimos, o sea, como todos estos años no estuvimos todo el tiempo juntos y no, ya saben. Estábamos, no estábamos, etc. Llegó un punto en el que él y yo cortamos comunicación, que fue ya arrastrando a los últimos años que yo estuve con él, porque yo me entero que él le pide matrimonio a esta chica, ¿no? De lo cual se suponía que pues ellos ya no tenían nada que ver, y etcétera. Entonces yo me entero que él le propone matrimonio a esta chica. Obviamente yo así, ya sabes, con el corazón destrozado, así de que ¿en qué momento pasó esto? O sea, ¿pero cómo? ¿No? Pasan los meses, él se casa muy rápido, se le propone matrimonio en febrero, ponle tú,
y mayo se casan, ¿no? O sea, súper rápido, en chinga. Yo ya... El día que yo me entero que él le había propuesto matrimonio, evidentemente estaba destrozada, pero también tengo que confesar que una parte de mí sintió mucha paz porque yo decía, bueno, ya me dio el pretexto perfecto para, ¿no? Como para yo soltarlo, ¿no? Porque también estaba así como aferrada. Y total, se casa, yo estaba haciendo mi vida y un día me llega un mensaje en mi casa de él. Justo después de que, no se hagan de cuenta que esto fue en febrero, ¿no? Que él y yo terminamos porque él se compromete. Obviamente yo no sabía que él le iba a pedir matrimonio a esta mujer. Y en junio, por decir algo, sí, era junio porque era antes de mi cumpleaños. Él me manda un mensaje y me pone, sé que no soy la persona, algo así como sé que no soy la persona con la que quieres hablar, ni que tengo derecho a pedirte nada, pero por favor necesito hablar contigo, ¿no? Entonces en ese momento cuando yo veo el mensaje del WhatsApp, yo siento que el azúcar se me baja, ya saben, así de esas veces como Carrie Bradshaw cuando le contestan el mail y que cree que la van a ver por la computadora, así yo, pero con el celular, ¿no? Y así de, no, ¿qué pedo, no? Y entonces me quedo así como de, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Ya saben, yo no sabía que era ansiedad, pero ya saben, con todo mi cuerpo me temblaba así literalmente, ¿no? Yo dije, me paré, empecé a caminar así como loca alrededor de mi casa. Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ahí va su amiga, ¿no? A contestarle el mensaje así de, ¿qué pedo? Yo ya sabía que él se había casado. Él no sabía que yo sabía que se había casado, ¿no? Ingenuo. Ajá, sí. Ya, mix. Bueno, y entonces ya, me escribe y me dice que necesita hablar conmigo, que bla, 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 ¿no? Total que yo accedo a hablar con él. Y nos vemos. Y no les voy a relatar todo ese momento en el que nos vimos, porque además yo, en ese momento, al romantizar también todo, y él también, al tener esta idea del amor romántico, todo lo que él y yo hacíamos era un simbolismo de algo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Nos vimos en un lugar muy específico que significaba algo tanto para él como para mí, ¿no? O sea, a todo le poníamos simbolismo, absolutamente a todo. Y nos vemos, y entonces él me dice que ella se había casado. Yo le dije, sí, ya sé que te casaste, que se puso a llorar, ¿no? Y me dijo, él lloraba y la verdad es que yo decía que bueno, llora, ¿no? Yo por dentro decía, sí, llora. Porque uno era mi venganza, ¿no? En el interior. Y dos era esa novela que yo me había comprado. Y ahorita les digo por qué. Él me dice que ella se había casado, que había regresado, que se había dado cuenta que el peor error que había cometido en la vida era haberme dejado ir, ¿no? Y que se iba a divorciar y que quería estar conmigo y que por favor y bla, 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 bla. Y ese momento que hoy lo cuento hacia atrás y ya no digo, ay, qué pendeja, porque no, la verdad es que ya me reconcilié con eso y ya apapaché mucho a mi Alejandra de ese momento. Eso era algo que tú me dijiste, ¿no? Hiciste lo que podías con las herramientas que tenías. Porque Exacto. También luego nos andamos siendo bien crueles, ¿no? Exacto. Entonces, no. Fue como, uno hace tonterías, una no es tonta, uno hace tonterías. Exacto. Y ya aprendes, ¿no? Exactamente. Entonces, ese momento para mí significó claro, todo lo que yo sufrí, todo lo que soporté, hoy tiene su recompensa. Porque así lo hemos visto. Exactamente. Harta novela, harta... Exactamente. Y para mí cuadraba perfecto. Era claro. A mí me dijeron que todo este sufrimiento un día iba a llevar una recompensa. Hoy la tiene. Hoy la tiene porque hoy esta persona está frente a mí, arrepentido, llorando, diciendo que yo soy el amor de su vida, que la cagó y lo conquisté, ¿no? O sea, conquisté eso que dijeron que tenía que pasar. Spoiler alert, evidentemente terminó siendo algo peor, pero
Pero lo quiero contar, me refiero porque justo esta historia de telenovela que yo jamás pensé que iba a vivir es algo con lo que nos cuentan y a veces lo vemos bien ajeno. Aquí sí quiero comentar algo. Yo cuando te conocí, yo había escuchado hablar del feminismo, creo que en uno de los podcasts dije 2012, creo que fue por el 2010, 2011, porque bueno, ahí fue en la universidad, en uno de mis semestres, yo ya tenía como esta idea del amor romántico. Obviamente no es como que lo haya desmontado totalmente, pero ya entendía. Entonces, algo que sí hay que aprender a hacer es cuando uno entiende esto, ¿no? No juzgar a la otra persona, sino más bien empezar a entender a la otra persona, porque a mí me pasó que yo ya sabía, o sea, como que este análisis del amor romántico y todo esto que yo ya había aprendido hacía que yo lo viera, pero tampoco nunca te dije no, o sea, no quise como meterme, dije, lo único que me queda es estar ahí para ella, o sea, y en algún momento pues podré decir algo, ¿no? Pero no, yo para mí no era como juzgarte, decir, es que ese hombre es un machirrín, ¿no? Y está jugando contigo, o sea, porque cuando yo me acuerdo que cuando tú me dijiste que te había buscado esto, dije, no mames, no. Yo estaba putadísima, o sea, dije, no te pases, y yo así dentro de mí y por entonces, pues amiga, pues qué te digo, o sea, como que al final es bien importante no juzgar el dolor de los otros. Yo algo que sí aprendí a ser como muy empática y a entender que estamos en procesos diferentes y en ese momento, por más que yo lo percibí y me di cuenta que eso no iba para ningún lado, aprendí a estar ahí para ti. Y aunque no estaba de acuerdo, y creo que tú sabías que yo no estaba de acuerdo, yo no te solté. Porque al final hemos sido este equipo, ¿no? De a lo mejor hay cosas que yo he hecho que tú no estás de acuerdo y no me sueltas y al revés, ¿no? Y es cuando haces como ese equipo y estas redes de apoyo. Y menciono esto porque es bien importante no juzgar el dolor ajeno por más que uno lo vea desde otro ángulo. Y yo tengo que decir que gracias a esas personas, o sea, yo recuerdo que en aquel momento la única persona que sí sabía bien todo, absolutamente todo y qué pedo y así, era Rita, ¿no? Que es mi hermana no consanguínea. Y... Saludos, Rita. Y me acuerdo que muchos años después, justo cuando empecé a tomar terapia y todo este rollo, un día le mandé un mensaje y le dije, gracias porque yo sé que para ti fue bien cabrón, porque es bien cabrón ver cuando le están haciendo daño a alguien que amas y que alguien que amas está sufriendo y que lo único que puedes hacer es acompañar y estar, ¿no? Y le dije, tú siempre fuiste tan amorosa y tan, híjole, tan compasiva, ¿no? Que yo eso siempre se lo voy a agradecer infinitamente. Y ella me dijo, te juro que lo hice lo mejor que pude, ¿no? Porque evidentemente había cosas que me sobrepasaban y había cosas que me sobrepasaban por las cuales de pronto yo también ya no te preguntaba cosas porque me enojaba, ¿no? Y había frases que yo le contaba en su momento, o sea, que él me decía y que ella me decía, es que, o sea, el día que tú me dijiste esto, para mí fue como, wow, ¿qué? ¿no? Y lo menciono porque tú también fuiste una de esas personas que me acompañó. Pero evidentemente había una razón por la cual yo de pronto a ti te ocultaba cosas y no se las decía a ella, y eso es porque tú no sabes disimular absolutamente nada. No, y yo lo entiendo. O sea, yo hasta, si tú te diste cuenta, yo nunca en el proceso te pregunté nada, porque para mí era bastante claro por qué no me lo decías, porque al final yo venía como de un proceso también difícil, a lo mejor de otra manera muy diferente, pero al mismo tiempo sufriendo, y que yo también... Yo te lo llegué a decir, yo te he juzgado, o sea, y te lo dije con todo mi amor. Yo siento a veces que te juzgo y que digo, ¿cómo puede ser que permitas esto? Entonces yo sabía que yo no estaba preparada para escucharte. Claro. Por eso yo estuve a tu lado de esa manera en que estuve, que incluso aún cuando rompieron y tú me dijiste que habían terminado, yo decidí no preguntarte. Dije que ella me cuente cuando ella considere prudente contármelo. O sea, porque yo sabía, tú tenías bastante claro mi posición.
y que sí era muy determinante en esto. Eso no significaba que nunca te viera, o sea, que no te escuchara, pero sí está como enojo. Entonces yo entendí perfectamente por qué no me lo decías. Por eso yo nunca lo tomé a mal. Claro. Simplemente es, aquí estoy. No sé, a mí no me importa quién eres, para mí tú eres una chingona, yo te amo, estoy para ti como tú lo has estado para mí y pues nada más, ¿no? Por eso a mí sí se me hace bien importante decir esto, o sea, por eso es importante no juzgar a las otras personas con su dolor, porque uno desde su experiencia puede decir, ay, pues qué tonta y que no sé qué, porque lo hacemos mucho. Y luego en eso lo único que uno logra es alejar a la persona y tú me lo dijiste una vez, dejar de ser una red de apoyo para ella. Si en algún momento se puede acercar a ti para algo, para pedir ayuda, ya en cuestiones de violencia mucho más fuertes, no lo van a hacer porque se van a sentir juzgadas. Ya a veces uno se juzga mucho uno solo, Claro. una sola, uno solo. Entonces, aparte que la gente que está a tu alrededor no sea ese apoyo, creo que es bien peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está bien cañón. Y ¿saben qué? También justo cuando estaba como pensando, ¿no? Que estábamos como preparando este episodio, me ponía a pensar, obviamente ese es mi ejemplo más representativo, que espero les funcione. Por si alguien está pasando también por algo similar, amiga, amigo, amix, en verdad no tienen por qué, o sea, en nombre del amor, pónganse a ustedes primero. O sea, ese es el mejor consejo que puedo yo darles, ¿no? No tienen que sufrir para poder conquistar la felicidad, no tienen que darlo todo en nombre del amor y sacrificar. Y es que aquí hay que tener mucho cuidado, porque eso no significa que nunca más me voy a mejar en ningún hombre o una mujer claro. o hombre, lo que uno esté enamorado. Porque al final, estas relaciones que se dan heteronormadas también pasan en las otras relaciones, en relación hombre-hombre, mujer-mujer. Claro. O sea, al final como que se replica, ¿no? Yo te lo digo porque yo crecí siempre con familia y gente que también tenía estas relaciones homosexuales o lésbicas en las que se replicaba el más fuerte y el más débil. Uh-huh. Esta parte que cumple el varón y esta parte que cumple la mujer, y entonces uno de mis primitos llegó hasta su pareja, ambos gays, su pareja lo golpeaba y aguantó todo el tiempo, años que lo golpearan, que lo humillaran, que le hicieran un montón de cosas en nombre del amor, buscando su final feliz. ¿Y saben qué? O sea, a lo que iba con esto es que me acordé de algo que ya no me acordaba, hace mucho que no hablaba, incluso alguna vez también lo platiqué en terapia, que fue una relación que yo tuve cuando iba en la universidad. Anduve con un chico que le vamos a poner Felipe. Estás siendo muy amable con tus exes. No, y la verdad es que ese ex fue siempre, no tengo queja absoluta, ¿no? O sea, fue una persona fue una relación súper cortita, muy bonita. De hecho, tú no la conoces, esa historia. Y anduve con él yo mientras estaba en la universidad. Cuando yo andaba con él era una persona muy insegura. Y entonces él me veía como, wow, ¿cómo tengo a esta mujer? ¿No? Ya sabes, así como... ¿Pero lo conociste en la universidad? Mira, lo que no, no se entera. Él era... O sea, lo conocí cuando yo iba en la universidad, pero él era amigo de otro círculo de amigos. Ah, ok. Y entonces... Felipe, pues tenía mucho como esta, pues sí, como mucha inseguridad y claro, él había tenido una vida muy ruda, él vivía solo, estaba muy chavito, pues en la universidad, ¿cuántos años quieren que tuviéramos? No sé, 19, 20, él era un poquito más grande que yo, creo, 1 o 2 años, no recuerdo. Pero ya desde muy chiquito, o sea, él había vivido solo, porque como que la relación en su casa no era como la mejor y así, ¿no? O sea, tenía una historia de vida muy dura. Y era un tipo que le echaba bastante ganas, ¿no? Entonces yo ando con esta persona, pasan pocos meses, yo me doy cuenta que yo ya no sentía, ya sabes, como esta emoción del enamoramiento que tienes cuando estás con alguien así. De hecho, yo le llegué a Felipe, yo me acuerdo, porque ella siempre fue esa persona que dije, ¿qué? ¿No? ¿Por qué un hombre tiene que llegar? No, yo también puedo, ¿no? Por supuesto, y qué bueno. Claro. Entonces pasan estos meses y yo me empiezo a sentir como que ya no estaba tan a gusto. Repito, no tanto porque él hiciera algo malo o así, porque no tenía nada que ver con eso, sino era yo que me enseñaron a que en el amor tienes que
sentirlo todo así, apasionado y, ¿sabes? Yo, pues sí, como que se me pasó esta etapa de enamoramiento y yo me di cuenta que pues ya no, o sea, como que ya no estabas sintiendo eso que sentía al principio por él. A mí se me hacía muy injusto eso. Yo dije que, o sea, está bien gacho que él que se desvive de amor por mí y yo que no siento lo mismo, pues ¿para qué luego perder su tiempo, no? Entonces terminamos. Fue complicado porque además, repito, teníamos como amigos en común. Y entonces estos amigos también, culeros, ahora que lo pienso, como que siempre me decían, ¿no? Como ay, no, es que desde que tú terminaste con Felipe, no, el pobre Felipe se fue así, ¿no? Picada y todo. Entonces yo me sentía súper mal, porque yo decía, no manches, pobre Felipe, güey, o sea, chale, sí le hice mucho daño, ¿no? Y estuve cargando a Felipe como 5 años. Porque me acuerdo que terminamos como 4 años después. De pronto él como que me mandaba mensajes de texto porque en ese momento no existía WhatsApp. Y como 4 años después un día me mandó un mensaje para preguntarme cómo estaba. Y yo, bien, ¿no? ¿Y tú? Pero para mí era muy incómodo porque justo yo me sentía mal porque sabía que le había roto el corazón, me explico. O sea, para mí era como, ay, Felipe, ¿no? Entonces yo me sentía muy incómoda cada vez que estaba con él. Cuando llegaba a ir a la casa de estos amigos donde él vivía muy cerca, me acuerdo que yo salía a la tienda con mis amigos así como de, por favor, no nos lo vayamos a encontrar, ¿no? O sea, para mí tenía mucha culpa, ¿no? O sea, mucha culpa de no haber podido como corresponder ese amor y de no... pues sí, de haberle hecho tanto daño, ¿no? O sea, de haberlo hecho sufrir, porque, o sea, más que daño, porque no es que le haya hecho algo, sino de haberlo hecho sufrir. Entonces, digo, pasan como 4 años, Felipe me manda un mensaje así de, ay, ¿cómo está? No sé qué. Bien, ¿no? Yo le contestaba, la verdad es que como muy, no grosera, pero sí como muy cortante. Y y entonces en ese momento él me dice algo así como, oye, quiero decirte que pues yo entiendo por qué terminaste conmigo, ¿no? Sé que yo no estaba a tu altura y yo sé que si yo hubiera sido otra persona, pues a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. ¿Sabes? Puta, cuando yo leí eso me sentí súper mal, ¿sabes? O sea, fue como, fuck, güey. O sea, adulto ya pasaron 5 años y ¿por qué te está mandando este mensaje? O sea, evidentemente todavía hay algo ahí que no ha terminado de resolver, ¿no? Entonces me sentí súper mal y solo le contesté algo así como, Felipe, eso no tiene nada que ver con la persona que eras. Yo no soy mejor que tú. Simplemente, pues hay veces que sientes algo por una persona y dura mucho tiempo y hay veces que, pues no. Después conozco muchos años después, o sea, no sé, 10 años, no sé cuántos años pasaron, pero muchos años después. Es mi karma, vas a decir, ¿no? Yo creía que era mi karma. Te lo juro que creía que era mi karma. Y yo decía, es que claro, como yo no correspondí a esta persona, ahora lo estoy pagando. Porque además yo crecí en una familia católica, en la que a mí me enseñaron que cuando tú eras malo, recibes un castigo. Y muchos años lo creí. Dije, claro, sí, es que es por eso. No, eso yo no sabía. Y está cañón. No, yo lo tenía bloqueadísimo de mi cabeza. No. Yo esto lo volví a reabrir en terapia. O sea, de pronto, pues ya saben, este proceso te lleva a pensar y de una cosa vas a otra y dices... Que al final, ahorita me sorprende, pero al final creo que a mí me pasó algo muy parecido. O sea, tuve una relación, la única relación que yo tomé como más en cuenta en mi vida, aunque ni siquiera había nada, pero bueno, yo en 5 años me casé con algo, con un pensamiento, con una idea de una persona que creí que me amaba mucho y que yo era la que no lo había valorado y que entonces por eso no podía como conectar con nadie y pues tú me conociste cargando la culpa de es que yo fui una mala mujer, que aparte me hablas del catolicismo, pero en realidad creo que la religión en general, yo nunca, mis papás por más que eran católicos, nunca como que me la inculcaron tan a fondo, más bien fue yo en algún momento de mi vida quise buscar en alguna religión o creer en Dios, decían que no es religión, pero bueno, al final, en búsqueda de Dios, pues como sanar esa herida y pues te decían es que las mujeres
O sea, fui a buscar ayuda y lo único que hicieron fue hacerme sentir más culpable porque me dijeron, uno, no fuiste una buena mujer porque no estabas ahí en tu casa esperándolo, tú tenías que haber, por eso no te tomó en serio, porque Claro. tú, no, porque me gustaba irme de fiesta, porque no me gustaba esperar a que me buscaran. Pero eras una niña. Sí, pero yo me creí Claro. genuinamente por la religión, Claro. por estas creencias de Dios, que Dios se supone que enseña que como uno no es una buena mujer, entonces la consecuencia de ser una mala mujer que no cumple con lo que debe de ser, pues la consecuencia es que te va a ir mal. Claro. Y entonces obviamente me la super compré. Ahorita me veías muchos años después llorando por sentirme culpable de una relación que ni existió en realidad. Claro, porque además tú decías, es que fue mi culpa. Y aunado al karma que tú me estás diciendo, o sea, ahorita me impactó, pero al mismo tiempo dije, a ver. O sea, yo también creí que en algún momento de mi vida ni me creía capaz de amar, ni me creía capaz ni ser merecedora de amor, porque dije, yo soy una mala mujer. ¿What? O sea... Está cañón. Y creer que te lo mereces. O sea, eso es lo peor. O sea, está Claro. muy cañón. Y como también este peso... Hay un versículo en la Biblia que no me acuerdo bien cómo va, pero decía, el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo no sé qué. Que se supone que está en la Biblia y dices, no manches, ¿en serio todo lo soporta? Por eso tantas mujeres recibiendo violencia. O sea, yo me acuerdo, mis dos abuelitas de parte de mamá y mi papá, mis abuelos las golpeaban. Y ahora entiendo que venga de dos papás que pues tuvieron la relación que tuvieron porque al final ambos venían de lugares bien rotos, de hogares rotos y de hogares en los que sufrieron muchísimo. Claro. Entonces, obviamente, pues con sus heridas, se unieron y al final la consecuencia fue pues todo esto, ¿no? Pero está bien cañón la culpa. Y mi mamá también, el sentirse, también, creo que a su manera, también las culpas, ¿no? Que cargaba ella, las culpas que cargan papá, las culpas que aprendí a cargar yo. Y al final, qué difícil y qué cañón. Por eso creo que es importante. Yo no les digo, no crean en Dios. Yo digo, cuestiónense todo. Cuestiónense sus propias creencias, cuestiónense todo. Porque en realidad en realidad creen que el amor todo lo debe soportar. Claro, y porque ¿sabes qué? O sea, además, yo entiendo y sí creo fielmente que una relación no es que todo el tiempo estés feliz y va a haber conflictos y va a haber cosas que tengan que platicar, solucionar y llegar a acuerdos. Pero sí hay momentos en los que en verdad dices, puta, me la paso más mal que bien. Y no... Se siente, es algo que se siente. A lo mejor no sabemos nombrarlo de inmediato, pero sí es algo que se siente. Y eso está bien cañón. Y a veces tenemos tanto el peso de estos ejemplos, a lo mejor que tenemos alrededor. Porque yo soy muy consciente que la relación de mis padres en ese momento no es la misma la relación de ahora, ¿sabes? Y es algo que en lo personal me duele porque es algo con lo que crecí, pero a la vez ahora lo entiendo. Eso no significa que no me duela, pero lo entiendo y también respeto en que hay cosas que no están chidas, ¿me explicó? Y yo como quiera, lo veo desde mí, digo, bueno, como que yo ya me reconcilié hace bastantes años con decir, mira, o sea... Yo ya no busco ese final feliz con una pareja, yo busco un final feliz para mí, ¿sabes? Si eso significa estar acompañada de alguien que quiera compartir ese camino, está poca madre y qué chingón. Pero si no, no pasa nada, ¿sabes? Ya no siento ese peso que a lo mejor antes sí me causaba el que de pronto la gente te ve como bicho raro del... Ay, no, pues es que tus hermanas ya están casadas o juntadas y tú estás sola, ¿no? Como... Pobrecita. Pobrecita. ¿No? Una prima, me acuerdo que una vez me dijo, así como, bueno, ¿y tú qué? ¿No? O sea, pues, o sea, tú no estás casada, no tienes hijos, o sea, pues, ¿qué quieres en la vida? ¿No? ¿What? Y fue como,
hermana, o sea, a ver, que tú seas, porque es más joven que yo, como por 5 años, yo creo, 3, no me acuerdo. Y ella tiene un hijo, una hija, no vive con el papá de su hija. Dije, que tú tengas una hija y vivas con alguien, o sea, no significa que tus sueños son los míos, ¿sabes? Que aparte, si eran sus sueños o le dijeron que esos eran sus sueños. Exacto. O sea, ahí a mí sí me causó. Yo, la verdad, vengo de una familia totalmente diferente. Mi familia yo siempre decía, ay, amo mucho a mi familia, pero se me hacía como la familia Adams. O sea, porque tampoco en mi familia, como que las mujeres tampoco eran de estas mujeres que tuvieran como relaciones marido-mujer. O sea, como que muchas eran muy independientes. La mayoría de mis primas, muchas no están casadas, como nos enseñan. Tengo primas más grandes que yo y todas han sido solteras, como que han buscado realizarse de diferentes formas. Y entonces como que yo nunca tuve como... O sea, mi familia de parte de mamá no es de esta familia que voy y ¿tú para cuándo te casas? Nunca. O sea, en ese sentido yo sí le agradezco mucho porque nunca me... Y sé que tampoco es un normal, ¿no? O sea, nunca es de, ¿y tú por qué no te has casado? ¿Y cuándo los hijos? O sea, gracias al universo, a la vida, yo no tengo eso. Sin embargo, pues sí, era como esta parte de por qué. O sea, ¿por qué? Pues ¿por qué mi familia es así? ¿Por qué no se nos dan las relaciones amorosas? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué tenemos mal, no? Y también creo que es porque venimos de ser mujeres como muy... como cargando todas estas heridas. Entonces como que mucho a la defensiva. Estamos mucho a la defensiva y creo que eso también no está tan padre. Claro. Y no darte el permiso, porque si bien a mí, por mi propia historia, me da mucho las relaciones, no se me han dado... No, o sea, sí, pero no. O sea, porque no es la relación con este título, ¿no? Pero al final aprendí a que sí he tenido relaciones, no relaciones como te enseñan que las debes tener, no, pero sí las he tenido y también he sufrido y también me han hecho y también he hecho, o sea, sí, ¿no? Pero creo que algo que es bien importante es aprender a que también nosotros tenemos comportamientos tóxicos. Claro. Que aprendimos, pues, justamente del amor romántico. Entonces, creo que también algo que yo estoy aprendiendo ahorita, que estoy como tratando de alejarme como de estos vínculos y tratar de quedarme yo conmigo misma, es porque también sé que tengo yo que desaprender muchas cosas y que deshacerme de estas cuestiones tóxicas que yo también tengo, ¿no? Y que todos podemos llegar a tener, que me vincula a las personas de una manera que para mí no es la adecuada, que para mí no me ha hecho bien, porque hay gente que vive muy tranquila, generando estos vínculos y lo disfrutan. Que yo lo dudo. Dudo que vivan tranquilos. Díganos si hay alguien. O tranquiles. No quiero generar si hay alguien, pero al menos yo... No, en verdad, o sea, porque... Es que veían, por ejemplo, a Miranda en Sex and the City, ¿no? No, pero además, ¿sabes qué? Yo creo que normalizamos tanto las violencias. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque esto que voy a mencionar puede salirse un poco del tema, pero lo menciono porque me parece importante. Y tiene que ver con eso. O sea, a veces decimos, ay, pues mira, mientras vivan tranquiles, pues bien, ¿no? O sea, bien por ellos. Pero yo en verdad me pregunto si realmente viven tranquiles las personas que de una u otra forma les están atravesando este tipo de violencias, aunque lo hayas normalizado tanto, ¿sabes? O sea, creo que más bien es como... pues ya ni modo, o sea, pues ya aprendí a vivir así, no conozco otra manera de vivirlo. Entonces, es bien difícil cuando tienes algo tan arraigado, y para mí desarticular la idea del amor romántico fue uno de los procesos más cabrones y en los que más he llorado porque lo tenía arraigado. Y así pasa con muchas cosas que suceden en la vida, o sea... Hace no mucho, yo cada vez trato de tener conversaciones más incómodas con mi familia, porque me parece necesario, porque si bien soy una persona que no tiene hijos y que la verdad no creo que eso suceda, hay 2 personitas en mi vida para lo cual a mí es importante que conozcan algo más allá de lo que ven en casa, porque es donde viene la primera educación, lo que ves en tu casa. Y entonces en una de esas conversaciones incómodas, en algún momento yo hablaba con mi familia, ya sabes, en la sobremesa, de la violencia silenciosa y de cómo a veces decimos cosas que son violentas
en este caso para sus hijos, y que no lo ven así. Y en el momento en el que yo nombré violento, la reacción inmediata en esa mesa por parte, pues creo que de todos, exceptuando a mi mamá, fue como de, yo no soy violenta, yo no soy violento. No, es que tú estás exagerando. O sea, no, es que ya para ti todo es violencia. Y sabes, esa reacción para mí significó todo. Porque te dice todo. Y entendí que no están preparados para eso. Es que también algo que tenemos que aprender cuando empezamos a desmontarnos y a deconstruirnos es que termina siendo más incómodo. O sea, termina siendo incómoda y sí, tu red de gente cercana se va haciendo más chiquita y también hay que reconciliarnos con eso. Claro. Porque vas a ser incómoda. O sea, ya en tu área de trabajo vas a escuchar ciertas cosas y vas a decir no por ta. Que si bien nuestra labor no es educar a nadie, pero sí poner ciertos límites y yo con ciertos comentarios sí decir, hey, no. O sea, y que también no decide sus luchas, en dónde sí te la vas a aventar y dónde no, donde dices, ya vivan así, ya. Claro. Ojalá que se den cuenta algún día, ¿no? O sea, pero creo que sí una se convierte en un ser incómodo. Y ¿sabes qué? O sea, en este caso en específico para mí es como, pues esta es una lucha que sí me tengo que aventar. Porque es mi círculo más cercano, pero no solo por eso. Porque tengo a 2 sobrinos a los que les puede atravesar y a los que les atraviesa. Y ahí, perdón, pero pues que se incomode quien se tenga que incomodar. Porque que ellas hayan crecido normalizando esas acciones. Yo también crecí normalizando esas acciones. Pero no significa que los demás también tengan que soportarlas, ¿sabes? Entonces es como, es una invitación, y sé que eso de pronto causa conflictos y también hace que te des estos respiros en los que dices, híjole, los amo, pero prefiero mantener distancia un rato. ¿No? Por mi salud mental y por la de ellos también, ¿no? Porque les amo. Pero sí es bien importante tener estas conversaciones. Y si bien no vas a educar a la gente, porque no, sí es importante el nombrar las cosas con lo que es, porque si no las nombras de manera adecuada, entonces les quitas el peso que realmente tienen. Y eso está bien cañón. Y yo entiendo que estas acciones violentas no es porque, en este caso, ¿no? Por ejemplo, ellas es porque lo hagan de manera consciente pensando en, voy a violentarla o voy a... No, sino porque lo aprendieron así. Y para ellas es natural. Pero el que para ellas sea natural no significa que esté bien. Entonces, por eso hago este paréntesis en el que no sé, o sea, no estoy segura de que en verdad lo que mencionabas, como todas las personas que a lo mejor o sea, como decir, pues es que así viven bien. No sé, ¿sabes? Es que al final creo que no me atrevo a generalizar por todas las personas, porque no sé la historia de todas las personas. Yo por eso hablo desde mi experiencia. Y digo, también si hay alguien que me diga que está así, que vive muy bien genuinamente, pues también díganos, ¿no? Pero en lo personal yo no estaba como tan tranquila, o sea, y justo me llevaba a este punto en donde tuve una relación con una persona, o sea, estuvimos saliendo, pues sí, casi un año más o menos, y yo me empecé a dar cuenta que como que se escribía con otra, no, chismeando en redes porque tóxica, y yo me comparaba físicamente, y yo la veía yo, o sea, no, nada que ver, ¿no? Y me acuerdo que empecé a sentir un momento en que como que me ponía menos, como que me sentía menos atendida. Ya no sé hasta qué punto lo dimensionaba o ver eso y estar stalkeando esas cosas, pues no estaba tan chido, ¿no? Entonces yo era así de, o sea, ¿cómo? Entonces llegó un momento en que dije, no, yo quiero su atención, ¿no? O sea, y tengo cómo tenerla porque pues soy mejor, ¿no? O sea, soy mejor porque físicamente pues estoy mejor, ¿no? Y entonces nos enseñan a validarnos porque es que yo soy más guapa, es que yo soy más esto, es que yo soy más lo otro. O sea, estas comparaciones tan absurdas y tan dañinas
y tan tontas. Pero bueno. Que es parte de este sistema patriarcal en el que te enseñan esta competencia, ¿no? competir. Que por más que a veces, o sea, no. Yo tenía consciente que esto no estaba bien, ¿no? Esta competencia entre mujeres, yo sabía que no estaba bien, pero esas cosas que uno trae aquí en la cabeza enraizadas, que uno trae aprendidas, pues está cañón, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegó un momento en que me enojé mucho, ¿no? Y yo le dije a esta persona, quiero una relación, ¿no? O sea, pero yo ya no sé hasta qué punto lo hice para que realmente la quería o como para decir, es mío, ¿no? O sea, como marcar territorio y quitar, ¿no? O sea, dije, no, o sea, tú no, vete, ¿no? A la otra chica que a lo mejor ni siquiera sabía que existía yo, ¿no? Ujú. Pero era como como enojo, como capricho, como Sí. yo soy mejor, que me hizo tener eso. Y cuando él me dijo, pues que no buscaba eso, fue así de, ¡ah! ¿Sabes? O sea, ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, yo estaba muy enojada porque en mi concepción de lo que yo había aprendido, pues yo era mejor yo era mejor, entre enormes comillas para los que nos escuchan, que ella. Solo por eso, ¿no? Entonces, justo era el momento en que yo estaba haciendo como más ejercicio, en donde yo creí en mi cabeza como que físicamente no cumplía mi ideal de belleza, pero estaba en camino, y que me hubiera pasado esto si fue un golpe al ego. Entonces yo no sé hasta qué punto me dolió realmente o me dolió el ego. Claro. Y yo me acuerdo que estaba bien indignada y que yo les enseñé la foto de, mira, no, o sea, ¿cómo puede ser que con esta persona, no? Entonces yo estaba como, y después, Claro, y además se lo enseñaste a quien sabías que te iba a dar bola. a quienes reafirmaban Exacto. eso. Y yo necesitaba reafirmarlo para mí, incluso hasta por tu autoestima, tu ego, tu validarte, estas cosas que nos enseñan, y yo estaba muy indignada. Pero después, pues más adelante yo también empecé como soltar un poquito y ya mirarlo como desde otra manera. Y decir, ¿quién me creía yo para decir eso? O sea, ¿perdón? Claro. ¿Perdón? Te aseguro que ya cómo me sentía en ese momento o cómo se sentía ella, yo no lo sé, pero incluso pues puede ser que estuviera mucho mejor que yo interiormente. No hablo que fuera mejor, porque yo no creo que alguien sea mejor que nadie. Pero pues yo no la conocía, yo no sabía qué estaba pasando con ella para juzgarla así. Claro. ¿Y quién me creía yo Claro. para decir semejantes tonterías? O sea, ¿qué onda? ¿No? Sí, claro. Y creo que también a veces en esta idea del amor romántico también, pues todas estas cuestiones de querernos sentir mejor que otra o ganarle el hombre a otra o está bien cañón, desde lo físico hasta soy mejor persona, hasta, o sea, está bien cañón. Sí, porque nos enseñan y eso ya no sé si tanto es parte del amor romántico, creo que es más parte, o sea, a lo mejor va ligado a una cosa con la otra, pero yo creo que tiene mucho más que ver con este sistema patriarcal en el que te enseñan a competir a ti como mujeres, o sea, por ver quién es mejor que otra, quién es más bonita, quién está más buena, quién es más inteligente, ¿no? ¿Quién tiene más que? O sea, la neta es que eso está bien gacho, porque además tristemente es algo que pues que sigue sucediendo, ¿no? O sea, qué triste que dos mujeres se enfrenten por un hombre. O sea, o déjate un hombre, porque a lo mejor también hay parejas dentro de todas las disidencias que a lo mejor también, no sé, a lo mejor no, yo creo que también tenemos mucho que aprender, no sé si pase solamente como en las relaciones heteronormadas o sea algo que suceda de manera general, pero sí me parece bien triste, o sea, yo creo que parte de lo que está bien peligroso del amor romántico justo es eso, ¿no? Que también a las mujeres te enseñan que una mujer debe amar incondicionalmente. Y eso es bien violento. De amor, ¿no? Claro. Como este desborde de amor de parte de las mujeres. Porque era algo eso que... es bien violento. Porque algo que sienten y es que a las mujeres nos enseñan a desbordarnos de amor, porque para las mujeres el amor es todo. Exacto. Para los hombres es una parte. Es lo que yo llegué a decir, o sea, para mí era, yo no valgo, yo no tengo esto, mi autoestima iba inclinada a la aprobación de los hombres por esto que uno aprende, pero nunca consideré la parte inteligente, mis logros, también aprender a reconocerte, pero no, todo el tiempo te tienen con la duda de si realmente vales y no.
¿Cuántas veces cuando se terminan matrimonios o terminan relaciones, por eso estas canciones de dolor, ¿no? De Claro. cómo no te sientes suficiente porque te dejó, y invalidamos todos nuestros otros logros porque no tenemos el amor de la persona que nos interesa o en general, ¿no? Y repito, lo que voy a decir a continuación no es una invitación a que todas estemos solteras y no tengamos relaciones, porque no es así. O sea, yo creo que la invitación es justo a que empecemos a construir de una manera diferente las relaciones, no solamente de pareja, ¿saben? Sino las relaciones con amistades, con nuestra familia, etcétera. Pero creo que no es gratuito. O sea, en toda esta opresión que las mujeres viven con este constructo del amor romántico, todas las violencias que se ejercen hacia nosotras, creo que no es gratuito que hay estudios que confirmen que las mujeres solteras y viudas son mucho más felices y afirman que viven mejor. O sea, está cañón. En verdad está muy cañón. Y digo, no sé si quieras tú como acotar algo más, pero a mí me gustaría para ir cerrando en todo esto, hay un par de reflexiones que hace Coral Herrera que a mí me gusta y que quiero compartir, que es, por un lado, ella dice algo que me parece muy cierto, y eso es, si el amor no es mutuo, es explotación emocional. Y me gustaría que todos nos quedáramos pensando en esto, pero también afirma ella que el amor romántico es una trampa para las mujeres en el mundo. Y si tenemos dudas de qué tan violento puede ser el constructo del amor romántico para las mujeres, ella dice una afirmación que a mí hace que me tiemble el cuerpo, que es: a las mujeres nos matan cuando nos queremos divorciar. Uf. ¿Qué? Y es bien triste y es real. O como estos, híjole, como si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Está muy cañón. Dejemos de replicar esas ideas. O sea, neta, hagámonos un paro y detengámonos a pensar un poquito en cómo nos estamos relacionando y si realmente esa manera en la que nos estamos relacionando nos está haciendo bien o nos está causando ansiedad o qué está provocando en nosotros. Algo que yo me quedé como, algo que yo me estuve cuestionando, pues yo digo que como un rato, es que algo que yo no entendía y que me cuestionaba mucho es ¿por qué muchos hombres, digo, también pasa con mujeres, pero me tocó verlo con hombres como muy cercanos que yo veía que amaban como bonito, ¿no? O sea, como que querían algo como en cuestión un amigo, ¿no? Que él sí buscaba como busca tener una familia y tener una relación como bonita, y como que yo lo miro a él y me da mucha ternura, ¿no? O sea, porque yo sé que no muchos hombres son así, pero al final todas las relaciones que ha tenido lo han lastimado, ¿no? O estas mujeres que también hay, mujeres intermitentes, mujeres que Claro. O sea, también no lo quiero quitar de la mesa, y para mí, en algún punto de mi vida, era, ¿por qué los hombres buenos, lo que yo consideraba buenos, o que estaban como dispuestos a esto, se aferraban a mujeres que, pues, los trataban mal? Uh-huh. ¿Y por qué mujeres buenas se aferraban a hombres que los trataban mal? O sea, decía, ¿qué está pasando? O sea, yo era algo, y ahí me tenías viendo a un montón de en internet, yo creo que han visto como Jorge Lozano H y otras personas que hablan de cómo hacer para que esté contigo. ¿Cómo hacer para que esto? Entonces ahí me tenías viéndolo. Realmente yo era como, quiero entender qué está pasando con todo esto. ¿Por qué estamos chuecos? O sea, ¿por qué nos aferramos a gente que nos hace tanto daño? ¿Por qué la gente que ama bonito, ¿por qué se aferra a gente que les hace tanto daño? Y decía algo así que llegué a escuchar como, es que nunca tienes que estar tan disponible. O sea, sí está, pero no. Esta intermitencia en la que esta persona en la que estuviste 8 años hacía que se aferrara a la otra persona, sí estoy para ti, pero no. Y eso yo lo veo
de hombres para mujeres, pero también de mujeres a hombres, porque yo creo que nosotras nos hemos aferrado a esta intermitencia y hombres que sean, o sea, dices, neta, para que me tome en serio y quiere estar quiere estar conmigo y tener su amor o su atención, tengo que estar intermitente, tengo que estar manipulando la situación para que esté conmigo esa persona, ya sea hombre o mujer, porque te digo que yo lo he visto con gente muy cercana a hombres y también con mujeres, y dices, realmente para tener la atención de alguien y sentirme bien, tengo que tener esta intermitencia, tengo que hacer esto. Ay, no, qué cansado. O sea, yo no me parece que sea la mejor idea. Sí, además puede funcionar la fórmula, porque he visto personas que les funciona y que lucran muy bien con esto y que lo hacen muy bien, pero yo no soy esa persona, ¿sabes? Y tampoco estoy dispuesta a ser quien no soy para hacer que la gente esté a mi lado, ¿no? O que estos son seres teneres, porque también me he dado cuenta que cuando yo he tenido esta intermitencia, a lo mejor sin querer, sino por mis cuestiones emocionales, me ha sido más fácil que estén al pendiente de mí que cuando he puesto atención. Entonces, yo sí me cuestionaría mi manera en que estoy amando, ¿no? ¿Qué nos conecta a estas personas? Y lo digo en general porque fue una pregunta en la que yo lloré y que yo muchas veces te dije, no entiendo por qué. No entiendo qué pasa en este mundo. Y creo que sí es bien importante de dejar claro que, como tú dices, no es como fomentar la soltería, pero sí aprender a estar con nosotros mismos primero, entendernos, saber la manera, desmontar nuestras toxicidades también. Pero es que yo no creo que todo sea toxicidad. O sea, yo justo hace poco te mencionaba, ¿no? Que estoy leyendo un libro que me ha tomado mucho tiempo. Una disculpita, yo hubiera querido que me tomara menos, pero me gusta mucho tiempo porque hay muchas cosas que no entiendo, porque evidentemente son cosas que me están volando la cabeza de muchas maneras, ¿no? Y estoy leyendo justo el libro de Resistencia Queer, y en el capítulo que voy, justo habla de las relaciones y de la sexualidad. Y creo que la invitación, al menos de mi parte, es, o sea, en verdad cuestiónense absolutamente todo, porque en estas relaciones heteronormadas nos ponemos un chingo de pesos que no tenemos que ponernos. Porque, puta, es que si tienes un chingo de sexo eres bien chingón, si no es ay, ¿no tienes sexo? Ay, pobrecita, o pobrecito. Ay, no, es que no todas las personas vivimos nuestra vida de la misma manera. Y hay que aprender a respetar y a escucharnos y a vivirlo como queremos vivirlo. O sea, no te puedes validar por cuánto sexo tuviste en el año. O por si eres capaz de atraer de qué manera a alguien, ¿no? Exacto. O cuántos tienes ahí, o cuántas, ¿no? Exacto. O sea, en verdad, creo que tenemos que cuestionarnos absolutamente todo, porque muchas cosas que nos hacen sentir mal en cuanto a las relaciones son cosas que nos impusieron y son cosas que aprendimos desde bien chiquitos. Pero ¿por qué eso es lo correcto? ¿Porque alguien te dijo que así era? Aunque te esté pesando, aunque te pongas en el cuello, aunque... Y lo menciono porque ahora que empecé a leer este capítulo de este libro, justo yo decía, hubo un tiempo de mi vida, ¿no?, en la que la pasé muy célibe, y yo decía, ay, pero es que llevo mucho tiempo y eso no está bien, o sea, pero ¿qué? ¿Por? Hubo un video que te mandé justo, creo que por TikTok, en donde creo que era Silvia, no me acuerdo su apellido, Silvia. Bueno, una sexóloga. Uh-huh. Y ella comentaba que era bien importante comer cosas que nos nutrieran. Sí. Desde la comida, o sea, lo que te comas que te nutra, pero también lo que te comas sexualmente que te nutra. Porque estás así, o sea, realmente te está nutriendo lo que te estás comiendo en cualquier sentido, ¿no? Sí. Porque si no te da paz y no te está retribuyendo hacia algo positivo, pues ¿para qué estás ahí, no? O sea, exacto. Yo les invito ya para cerrar este episodio que sean como Lida Cacho, y bien dice ella, cáiganse muy bien, porque mientras se caigan muy bien, miren, parejas vendrán, se irán y no van a poner el peso de su existencia en alguien más. Entonces,
Cáiganse muy bien. Cuéntenos qué opinen de esto. Cuéntenos si han sido víctimas del amor romántico. Suscríbanse. Coméntenos. Síganos en redes sociales como @las_utópicas. Y siempre digo, en Facebook, en las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast y todas las demás, estamos como utópicas, para que sepan. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por el amor que nos están dando y pues nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo videito. A mí me encuentran como @alegarcilazo. A mí como @Tania Vega. Y pásenla bonito. Bye. Bye.